Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a Martín también, que es un privilegio de veras, y no lo digo livianamente, lo digo con un gran peso en mi corazón. El poder estar aquí con ustedes esta mañana es el fruto de tiempo de oración y de mucha insistencia de Pastor Alex Torres para estar aquí con ustedes. Así que es por esa razón que por primera vez estamos en España con mi esposa, y bueno, sí es un privilegio muy grande estar acá, y doy gracias a Dios por el ministerio del Pastor Martín y su esposa y en esta congregación, y todavía los buenos recuerdos que él dejó en El Salvador cuando nos conocimos por primera vez allá, y fue recomendado por Alex. Los pastores todavía le recuerdan con mucho cariño, ¿ya? Así que, y también a Alex, quisieran volverlos a escuchar. Así que si Dios permite, nos volveremos a ver en el futuro. Este próximo año, en enero, nuevamente estamos en Guatemala y en El Salvador. Por lo menos vamos a tener 3 lugares donde vamos a hacer diferentes conferencias para pastores y líderes. Dios nos ha llamado a ayudar a la iglesia en ese sentido. En El Salvador y en Guatemala es diferente a España. Hay muchas iglesias por todos lados. En esta cuadra podría haber quizás unas 4 o 5 iglesias, ¿no? Muchas, de diferentes nombres, diferentes denominaciones. Y muchos de los pastores que no tienen una preparación teológica, muchos de ellos, no todos, pero muchos. Entonces lo que el Señor nos llamó a hacer es a capacitar y ayudarles. Y de hecho tenemos pastores que vienen de diferentes denominaciones. Martín no pudo ver eso, ¿no? Y es bonito porque nunca ha habido un pleito. Dijo alguien, porque no tienen tamales. ¿Saben lo que es tamales, no? Nunca hemos tenido un pleito, nunca hemos tenido una discusión. Siempre es un ambiente muy lindo, porque el Espíritu Santo es el que nos une y la palabra es la que nos gobierna. Así que, bueno, ahora quisiera tomar el tiempo para compartir con ustedes la palabra de Dios, y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 3, 16, 17. Es un texto bien conocido, muchos de ustedes de seguro ya lo saben de memoria, quizás el pastor Paco puede decirlo más bien que yo. Nada más que me disculpo, pero el texto que yo tengo en mi escrito es la Reina Valera contemporánea, porque esa es la manera que se habla en Centroamérica, en Estados Unidos, un español que para ustedes acá en España de seguro que dicen ya no es español eso, ¿no? Pero bueno, así que va a ser un poco distinto, aclaro, a lo que su texto dice. Juan 3, 16, 17, la palabra de Dios dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Oremos. Padre, te agradecemos a ti, oh Dios, esta oportunidad y bendición que nos concedes a mí y a mi esposa de estar aquí en esta congregación. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, por la bendición de tener este lugar en esta comunidad que puede abrir las puertas para que vengan aquellos que tú has llamado y que desean conocerte a ti, oh Dios. Gracias, Padre. Permite que tu palabra fluya, nos enseñes, nos hables, nos amonestes y nos animes. Te oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén. Quizás este texto de Juan 3:16 es el pasaje más conocido o más famoso, por lo menos, y se hizo muy famoso en el país de donde vengo ahora, en Estados Unidos, California, en los años 70 y 80. Algunos de ustedes, yo sé, cuando digo 70, 80, estoy hablando de hace
Muchos pensarán que el tiempo de Cristóbal Colón, ¿no? Es un poquito más cercano, ¿no? Pero bueno. Había un hombre que se llamaba Roland Stewart, que se hizo muy famoso en la televisión cuando habían deportes, porque él usaba una peluca de multicolores, ¿no? Y no tenía nada que ver con los multicolores que ahora se usa, ¿no? En los años 70, 80. Y tenía escrito Juan 3:16 en su camiseta. Y lo que él trataba de hacer era que las cámaras, cuando transmitían cualquier deporte, béisbol, fútbol, lo que sea, lo enfocaran a él, ¿no? Y cuando lo enfocaban, este personaje atractivo que se diferenciaba a todos los demás, claro, con una peluca multicolores, ¿te imaginas? Y con una camisa también de color fluorescente que llama la atención, Juan 3:16, pues la cámara lo enfocaban y lo ponían ahí. Y su idea era que lanzar este texto a la gente, que conociera, que leyera, que investigara, ¿no? ¿Qué es lo que dice este hombre en Juan 3:16? Y pudieran ir a la palabra y leerlo. Ahora, con el tiempo, otros fanáticos y otras personas cristianas también le copiaron, ¿no? y se divulgó esto y se hizo tan popular que Tim Tebow, uno de los deportistas más recientes quizás de esta época, del 2000 y algo, se escribió aquí, ¿no? Juan 3:16 también, en su cara. No era un futbolista americano. Entonces dices tú, ¿cómo es posible que hagan eso, no? Y el valor que tenían para ponerse enfrente a las cámaras y lanzar un mensaje sencillo como el que este texto nos da, pero a la vez un texto muy sencillo, a veces de comprenderlo, pero muy fácil también de distorsionarlo, ¿no? Nos puede llevar a dos cosas. Entre los teólogos hay mucho debate, ¿no? Entre los calvinistas arminianos, qué es lo que significa todo aquel y todo eso, y todo lo que Juan dice. Así que quisiera que fuéramos paso a paso, quizás detenidamente, y veamos primero el texto, el mundo. La palabra que usa, y Juan usa muchas palabras que son repetitivas, las vamos a encontrar. Una de ellas es mundo, otra es creer. ¿Ya? El propósito del libro es que la gente que leyera ese libro tuviera fe en Jesús, creer en Cristo. Ahora, la palabra creer, solamente eso nos llevaría a otro estudio, pero veamos qué se entiende por el mundo. Aquí se menciona, en este texto, en estos dos versículos más bien, se menciona 4 veces la palabra mundo. No sé si lo puedes ver en tu Biblia, Juan 3, 16 y 17, 4 veces. Ahora, ¿qué significa la palabra mundo? Puede tener dos significados. Puede referirse a la creación de Dios, lo que Dios ha creado, el cosmos es la palabra que se usa en el original. Pero el otro significado, que creo que va más acorde con lo que Juan está escribiendo, es el mundo caído, la humanidad, nosotros, ¿no? El mundo. Ahora, cuando dice el mundo caído, el mundo que lo rechazó. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero ¿qué sucedió? El mundo no le conoció. Ahí encontramos eso. Ahora, Jesús habló y se refirió a este mundo. Y nuevamente, Juan captura esa palabra, mundo. En Juan 7:7 dice, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia porque yo hago constar que sus obras son malas. Quiero leerles ese texto nuevamente, Juan 7:7, porque es muy importante. Dice, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia, porque yo hago constar que sus obras son malas. Cuando pienso en este texto, cuando Jesús dice, la gente me odia a mí por el mensaje que yo doy,
por las palabras que yo hablo. Yo me he preguntado, y siempre cuando hago una ilustración no me gusta ponerlos a ustedes como ejemplo, sino a mí. Y van a perdonar esto, pero no quisiera ofender a nadie del público. Lo bueno es que no les conozco, ¿no? Eso es lo bueno. Y Alex no me ha contado mucho de ustedes. Nada menos en el camino le dije, cuéntame algo, quiero saber de qué países son, ¿no? Entonces, en mi iglesia en California, me siento igual ahora aquí, porque creo que soy el único de El Salvador, si no me equivoco. En mi iglesia también soy el único. Pero la otra cosa peculiar, singular ahí es que todos, casi todos, son de México. Hasta hace poco llegó una señora que es de Nicaragua, ¿no? Entonces, no les conocía. Y digo, cuando hablamos de esto, de las cosas que nosotros hacemos que son malas, Alex no me ha contado nada de ustedes, así que no pierdan cuidado. Y no soy profeta también, así que no voy a descubrir a nadie yo acá, ¿no? Pero ¿a quién nos gusta? A mí no me gusta, y quizás va a ser sorpresa esto para mi esposa, pero a mí no me gusta cuando ella me está diciendo algo que yo hago mal. Yo creo que ella nunca se ha dado cuenta, ¿no? Que a mí no me gusta. ¿A quién de aquí, de la congregación, le gusta que su esposo o su esposa le diga lo que hizo mal? Nadie, ¿no? Los hijos no les gusta, llega un tiempo que no toleran ya que el papá o mamá les diga algo. Y tal vez han llegado a expresar odio a mi mamá, odio a mi papá. En realidad lo que están diciendo es que están expresando es que odian la disciplina. Odian, no les gusta lo que escuchan de ellos. Y la gente en el tiempo de Jesús dice, bueno, a mí me odian porque yo les hago ver las cosas que están mal en ellos. El mensaje del Evangelio, cuando es un mensaje basado en la palabra de Dios, hay dos cosas que pueden suceder cuando la gente escucha la palabra. Una de ellas es que se ofende, es una persona no regenerada por Dios, y la otra puede suceder es que la persona acepta la palabra y se arrepiente. Hay un trabajo del Espíritu Santo. Entonces, pero no nos gusta escuchar las cosas que están mal. Ahora, todos nosotros fuimos en algún momento parte del mundo que odiaba a Cristo. Y a lo mejor todavía lo somos, no sé. Efesios 2, si miran en su Biblia, Efesios 2, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice el apóstol Pablo, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo. Ahí otra vez, ¿no? Ahora Pablo usa esa expresión y dice mundo. Dice, ustedes vivían de acuerdo a la corriente. ¿Qué significa? De acuerdo al estilo de vida. Usted ha escuchado hoy del estilo de vida. Y Pablo está diciendo acá, ustedes vivían de acuerdo al estilo del mundo, al estilo de vida del mundo. Y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos, por naturaleza, objetos de ira como los demás. Entonces, de repente me doy cuenta de que es Jesús que me salvó de esa vida. Él fue el que me rescató, fue el que me alcanzó. Ahora, yo fui parte de ese mundo caído del que Jesús habla. Cuando dice que el mundo lo odia, lo odiaba por su mensaje. Yo fui parte de eso. Porque no podía escuchar la palabra. Me ofendía la palabra. Hasta un momento que Dios cambió mi vida y Dios nos libra del orgullo y nos lleva a valorar a nosotros la gracia. Ahora, así amó Dios a este mundo. Veamos,
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Creo que una mejor traducción o interpretación, o si podemos volver a escribir este texto de una manera sencilla, sería Dios amó al mundo de esta manera. Y vamos a ver de qué manera fue que Dios amó al mundo. Ahora, los humanos demostramos nuestro amor de diferentes maneras, ¿sí o no? Lo demostramos de diferentes maneras. Por ejemplo, un padre demuestra su amor por sus hijos es cuando ejercitamos la paciencia, ¿no? Sí, somos pacientes. A veces perdemos la paciencia, pero generalmente somos pacientes. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hijos. Un esposo puede, no estoy sugiriendo nada, estoy tratando de llevarlos a que vean ejemplos, ¿ok? O sea, no es un mandato esto que estoy diciendo, pero un esposo ayudando quizás con las cosas de la casa después de un día de trabajo a su esposa, ¿no? Puede ser eso, una demostración de amor. Un novio o una novia desvelándose por estar hablando con la novia. No estoy recomendando eso, que lo hagan, pero lo hacen. Salir de vacaciones con matrimonio. Que el hombre no diga, bueno, me voy de vacaciones, ahí te quedas, honey, mi amor, en casa. No, ¿te das cuenta? Es una demostración de amor. Alguien me dirá, pastor, ¿olvida las flores para la esposa de vez en cuando? ¿O en días especiales? Bueno, también podría ser eso, ¿no? La pregunta es, ¿cómo demostró Dios su amor hacia un mundo que lo rechaza? Piense eso. Nosotros no somos buenos para demostrar un amor a aquellos que nos odian, ¿sí o no? O a aquellos que nos rechazan. No somos buenos para eso. Y aquí encontramos que Dios ejercita este amor conocido como ágape. Está el amor de Dios, ese amor especial por aquellos a quienes Cristo dio su vida. Leemos nuevamente en Efesios, el texto que teníamos, Efesios 2, 4 al 5, dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Dice, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. El plan de Dios para redimir al perdido, a nosotros. La redención. Ahora, Dios ha estado trabajando a lo largo de la historia de la salvación para salvar su creación. Dios nos ama y es un amor demostrado. No preguntamos antes, ¿cómo amó Dios al mundo? Bueno, no es un amor como el humano, no es un amor como el que ya di los ejemplos. No es un sentimiento emocional. Por ejemplo, un sentimiento emocional dice, ya no te amo, o el amor se acabó. Ustedes han escuchado expresiones de ese tipo, ¿no? No es un amor temporal, no es un tipo de amor ni siquiera paternal, que el amor del padre y de la madre nunca se termina, ¿sí o no? Que los hijos se vayan, se casen, siempre se les ama. No es un tipo de amor que se ilusiona y la ilusión se evapora y se va. Fue un amor que Dios demostró de una manera poderosa, bien grande. Dice, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Juan 10, 17. Juan 10, 17. Quizás este texto de Juan 10, 17 nos llega a pensar en el ejemplo de Abraham y su hijo Isaac. En el capítulo 22 de Génesis dice que Isaac le habló a su padre cuando su padre le dijo, vente, vamos juntos, vamos a ir a hacer campamento y hacer holocausto, ¿no?
Y le dice, Padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo. Dijo, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? No lo veo. Isaac no sabía lo que iba a suceder, ¿no? Y Abraham le dice, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Ahora, ustedes conocen la historia de Génesis 22, me imagino, y saben lo que sucede ahí. Claro, Abraham nunca le hace daño a Isaac porque el ángel lo para a tiempo, pero estaba dispuesto a ofrecer a su hijo en obediencia a Dios, ofrecer a su hijo en sacrificio, algo completamente para nosotros impensable, ¿sí o no? No lo podemos comprender. Pero Dios lo trajo aquí para nosotros tener un ejemplo. ¿Por qué? 1 Pedro 1, 18, 20 dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual ustedes heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata. Interesante esto, ¿verdad? Que no podemos comprar entonces o rescatar a alguien con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Entonces aquí vemos que Pedro nos dice, este cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Exactamente, eso es lo que Dios hizo con su Hijo, lo que hizo Abraham. Y esta es la manera en que amó al mundo. Nuevamente, la manera humana de cómo podemos expresar nuestro amor hacia nuestros seres queridos no se compara en cuanto a este amor de Dios hacia nosotros. Nosotros no podemos tener la capacidad de comprender ese amor que Dios tiene, porque Él proveyó a su Hijo como un cordero para sacrificarlo, para redimirnos, para rescatarnos. ¿Qué clase de amor es este, hermanos? ¿Se dan cuenta de eso? El amor de Dios tan grande, y cuando dice todo aquel. Ahora, ¿quién es todo aquel? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Vamos a pasar ahora a este texto, todo aquel, a esa parte del texto, todo aquel. Y yo sé que muchos de los comentaristas de la Biblia están de acuerdo, otros no, en que este diálogo todavía es con Nicodemo. Está hablando con Nicodemo todavía, en este capítulo 3. Ahora, Nicodemo era un religioso judío. Ellos creían que la salvación era solamente para ellos, para los judíos, ¿no? Algunos pensaban que por ser descendientes de Abraham ya somos salvos. Es como, nací en este país, ya la hice, ¿no? Ya estoy hecho, ya estoy con un futuro bueno. Pero ellos pensaban mucho más que eso. Somos judíos, somos fieles a la ley y Dios nos va a perdonar al final. Ahora, al gentil, al que no era judío, lo veían como algo menos que un ser humano. Y era triste eso, ¿no? El judío daba gracias a Dios que no había nacido como mujer o como gentil. Era un hombre el que hacía esa oración, por supuesto. Entonces, ellos tenían algunos conceptos de los demás que no es algo bien visto hoy en día, ni en aquellos tiempos por Jesús, porque cuando dice todo aquel, cualquiera, sin distinción de raza o cultura o pasado, la salvación, aquí nos damos cuenta, Jesús está diciendo, no depende ni viene de la herencia, ni de obras, sino de creer en el Hijo. Y ese es el punto que va a dar acá. Aquí entonces, en este texto, se rompe la idea central
que la salvación era por herencia de sangre o por herencia de linaje. Hoy en día escuchamos eso de otra manera. Es a menudo que escuchamos: esta es la religión de mis padres, esta es la herencia que me han dejado y aquí me voy a quedar. No comprendo eso porque mis padres, yo los amo mucho. Cuando ellos vivían, en algunas cosas fueron muy buen ejemplo, pero en otras no. Y no voy a continuar yo con los malos ejemplos que ellos me dieron. Pero no podemos simplemente decir, bueno, esto es lo que heredé y en esto me quedo. En el Antiguo Testamento, y por eso cuando en el diálogo que Jesús tiene al principio con Nicodemo, le dice: ¿cómo tú, siendo maestro en Israel, no sabes estas cosas? Y nosotros, algunos, yo he escuchado que piensan que Jesús está usando un lenguaje sarcástico, es decir, burlándose de él. Pero Jesús no está burlando de él. Está diciendo: mira, tú conoces la ley, ¿sí o no? Tú has leído. Está ahí. Todo esto que yo te estoy hablando está ahí. Isaías 49:6. Isaías 49:6 dice: poco es que tú me seas siervo para levantar a las tribus de Jacob. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El libro de Isaías, del profeta Isaías, es uno de los libros que más habla sobre la salvación futura, no solamente de judíos, sino también de gentiles. Pero es algo que simplemente los religiosos del tiempo de Jesús ignoraban completamente. Cuando Isaías 42 habla del siervo escogido, que es Cristo, él habla de que el pacto al pueblo será para él y muchas naciones, será para luz para las naciones. Entonces ya hablaba no solamente de Israel, sino que dice: va a ser luz para las naciones. Cristo. En Zacarías 2:11 dice: se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo. Ahora, si nos vamos a Lucas, en esta parte que se entiende que es del Antiguo Testamento, cuando Jesús es presentado al templo, en Lucas 2, dice Lucas 2 que, hablando Simeón, dice que Jesús será luz para revelación a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, que no somos judíos. No sé si hay algún judío acá, pero digo, todos nosotros. Y Simón dice: mira, este bebé que está acá, hablando de Jesús, de 40 días, él va a ser luz para revelación a los gentiles. Piensa eso. Lo que los judíos en ese momento escucharon cuando se hablaron estas palabras, diciendo: el Mesías solamente es para nosotros. No, era para todas las naciones. Juan 10:16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. O sea, el Nuevo Testamento habla de la salvación para los gentiles, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ese texto es muy conocido también, ¿sí o no? Romanos 1:16. ¿Y qué dice? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Entonces, mis hermanos, esta palabra, o estas dos palabras, unidas ahí, separadas, pero dice todo aquel, es judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Dice, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios, de acuerdo a Romanos, y yo creo que han estado estudiando Romanos, el pueblo de Dios se compone tanto de gentiles como de judíos. ¿Para qué? Para ser un solo pueblo. Por eso dice, todo aquel. La idea era que cuando Nicodemo escuchó estas palabras y dijo él, ¿todo aquel? Yo sé que para nosotros no significa nada, escuchamos todo aquel. ¿Pero qué estás diciendo tú? ¿Todo aquel significa también esos que no son judíos?
Sí, todo aquel. Todo aquel. No solamente ustedes, sino también todos aquellos. Por eso Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no pertenecen a esta nación, a este pueblo. También a ellos los voy a traer. Entonces, este texto puede abrir la puerta para interpretar y dar un lugar al universalismo. ¿Qué es el universalismo? Aquellos que, y yo sé que ustedes ya han escuchado quizás esta expresión, ¿no? Que todos somos hijos de Dios, ¿no? Cuando la gente dice, ay, que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, ¿ok? Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hay una diferencia muy, pero muy grande. Porque cuando dice todo aquel que cree, lo que pasa es que se nos olvida que hay una condicionante ahí, a todo, ¿no? Es como que yo dijera, todo aquel que estudie en la universidad puede llegar a graduarse. Todo aquel. Y ustedes dirán, bueno, todo aquel, dijo el pastor. Sí, pero olvidaste la última parte. Que estudie puede llegar a graduarse. Entonces los universalistas, ¿qué hacen? Agarran todo aquel, igual que los arminianos, ¿no? Todo aquel. Y no quiero meterme en ese asunto ahora mismo porque no tendría más tiempo para explicar eso. Pero creer, ya vimos que Juan, ¿qué quiere decir con creer? En Juan 1, 11 y 12. Otro, y mire, estoy trayendo textos bien conocidos para muchos de ustedes. Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino, ¿y qué sucedió? Los suyos, ¿qué? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué sucede? Les dio potestad, les dio el poder, la legalidad de ser hijos de Dios. Dice Pablo que nosotros hemos sido adoptados en el amado. En nosotros se dio una adopción. De esa manera es que somos hijos de Dios. Somos adoptados. Ahora, claro, en el universalismo y las iglesias, muchas de ellas han abrazado esto, cuando dicen, bueno, Dios es demasiado amoroso como para condenar a alguien. Yo sé que muchos, cuando el tema del juicio de Dios, el tema del infierno, el tema de la eternidad sin Dios, es un tema que nos gusta evitar hablar. No es popular, ¿ya? Es más, hablar de la muerte no es agradable. Yo recuerdo cuando venía en una ocasión con alguien en un avión y venían dando las instrucciones de cómo poder usar ¿cómo se llaman? Los que están abajo, ¿no? Que te pones acá, ¿cómo se llaman? Los salvavidas. Y yo dije, mira, vamos por todo México, ahí no hay mar ni agua. Si caemos, vamos a caer en una montaña. Y el hombre que estaba al lado dice, ni lo mencione, no hablemos de muerte, estamos volando, dijo. Estaba asustadísimo. No nos gusta hablar, no es. Ahora, ¿cómo es posible que un Dios tan amoroso como Juan 3:16 lo pone, va a mandar a alguien al infierno? Al final, dicen ellos, todos, Dios va a perdonarlos a todos, ¿no? ¿Saben ustedes que este pensamiento ha llegado porque el liberalismo ha entrado, y cuando digo liberalismo no hablo de liberarnos de conceptos malos, sino liberalismo en el pensamiento teológico de la Biblia y no creer lo que la Biblia dice? Pero la Biblia está clara en cuanto a lo que el Señor dice, porque yo sé que he leído Juan 3, 16 y 17, pero si ustedes leen el 18, se van a dar cuenta del juicio que hay. Lo que pasa es que nos gustan mucho los textos que son muy populares, muy buenos, pero por ejemplo cuando leemos Juan 3:36 también, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36.
debería ir junto con Juan 3:16 o Juan 3:18. La Biblia es clara, solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No podemos aceptar el universalismo, ese pensamiento de que al final todos vamos a ser perdonados y Dios al final nos va a perdonar a todos. No, el alma que peque, dice Ezequiel 18:20, ¿qué sucede? Esa morirá. Es un texto que no nos gusta leer mucho, ¿no? Y cuando pensamos cómo llegar a Dios, la gente dice en el universalismo, no te preocupes, lo importante es que creas en Dios. Todas las religiones llevan a Dios, todas las religiones llevan al cielo. Es interesante que todos esos pensamientos no se acomodan, no se ajustan a lo que la Biblia dice, ¿sí o no? Juan 14:6 es otro texto muy conocido. Yo soy el camino, la vida, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Saben ustedes que, voy a terminar con esto, no puedo continuar más, pero ¿saben ustedes que la reforma no se dio en los años 1500 porque alguien de Estados Unidos llegó a predicar aquí a Alemania o a España? Estados Unidos ni existía como nación, pero lo uso como una figura nada más. No fue un predicador famoso que llegó a Alemania o a Holanda. No fueron campañas evangelísticas ni movimientos que levantaron a la gente en la reforma. ¿Saben qué fue? La palabra de Dios. Cuando ellos comenzaron a leer, los mismos monjes comenzaron a leer la palabra, se dieron cuenta que lo que ellos habían aprendido y habían sido enseñados estaba totalmente contrario a lo que la palabra de Dios dice. El universalismo, como el catolicismo, parece ser que se oponen o son ideas contrarias, porque el universalismo dice, todos van al cielo de gratis, ¿sí o no? Todo Dios los va a perdonar al final. El catolicismo dice, no, tienes que pagar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Aparentemente se oponen el uno al otro, ¿sí o no? Pero ¿saben qué es lo que los une a ambos? Y es que quitan a Cristo del centro de la salvación. Y en eso son idénticos. Porque en el universalismo no necesitas a Cristo. Dios al final va a perdonar a todos. En el catolicismo no necesitas a Cristo. Necesitas las herramientas que Cristo usa para salvarte, que son los sacramentos, que por supuesto no son gratis. ¿Te das cuenta? Cristo está fuera de la ecuación, Cristo está fuera de la fotografía y por lo tanto se ponen al mismo lado. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de Dios es que la gente escuche el mensaje, la palabra que se predica. Dios envió a su Hijo, no a condenarlo. El mensaje de Noé, el mensaje que se dio en Sodoma y Gomorra era para juicio. Y esta es la gran diferencia de este mensaje.
que hay oportunidad de salvación para todo aquel que crea y brinda su vida a través del poder del Espíritu Santo que Dios da. Vamos a orar. Padre, a ti te oramos, oh Dios, y a ti te glorificamos. Y pedimos, oh Dios, que puedas abrir el entendimiento de aquellos que todavía están cegados por el pecado, por la maldad. Y seas tú quien liberes, oh Dios, que liberes nuestras almas de la esclavitud, de las cadenas que el diablo ha puesto. Y seas tú quien liberes al esclavo del pecado, de maldad. Que sea tu Espíritu Santo, oh Dios, el que trabaje en el corazón de los que escuchan este mensaje. Y que tu voz pueda llegar a sus corazones, a su alma. Gracias, Padre. Muchas gracias por enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Un sacrificio que todavía nosotros no comprendemos en nuestra mente humana cómo pudo darse. Pero lo aceptamos, lo recibimos por fe. Por esa fe que tu Espíritu Santo pone en nosotros, oh Dios. Y pedimos que seas tú despertando el alma, el corazón de aquellos que no te conocen todavía, para que puedan venir a ti, oh Dios, arrepentidos. Gracias por esta oportunidad que nos das y que esto nos anime, oh Dios, estos textos, esta palabra que hemos leído, nos anime a compartir tu palabra de salvación, el mensaje de salvación, de vida eterna a aquellos que no te conocen. Que podamos expresar a ellos que la salvación que tú ofreces es exactamente de esa condenación eterna que espera a todo aquel que no se ha arrepentido y que no ha venido a ti, oh Dios. Pido que tu Espíritu Santo, pues, pueda trabajar en los corazones, oh Dios, y en los nuestros también, los corazones de aquellos que no te conocen, y en nosotros para animarnos a seguirte obedeciendo y proclamando esta palabra que tú nos has dado. En Cristo Jesús te oramos y te agradecemos, oh Dios. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un privilegio muy grande estar aquí con ustedes y que el Señor pueda bendecirles en su congregación. Es una bendición estar aquí con ustedes.